Juan Orlando Hernández enfrenta este miércoles una nueva cita con la justicia por su acusación en el caso Pandora 2. El procurador general Dagoberto Aspra asegura a medio internacional que el exmandatario pertenece a una supuesta organización criminal. Congreso Nacional aplaza la discusión de las reformas energéticas hasta la próxima semana. Contrapropuesta Liberal Más plantea beneficios a generadores de energía renovable con exoneraciones y beneficios fiscales que ponen en duda el beneficio que aporta a la estatal eléctrica. Reforma contra el lavado de activos podría poner en la lupa las operaciones digitales y activos virtuales, especialmente de creadores de contenido o TikTokers. Así lo confirman autoridades. Seguridad atribuye ola de violencia en Honduras a la percepción mediática y a la respuesta o a la supuesta desinformación de los hechos violentos y defiende leve baja de homicidios. Sin embargo, los alcaldes exigen medidas urgentes y piden intervención del secretario de Seguridad ante las masacres confirmadas en varios municipios de Honduras. El Congreso Nacional exige a la Secretaría de Salud un reglamento de ley de vacunación que ayude a combatir los antivacunas. Esto ante el aumento de casos de sarampión en nuestro país. Obispos de Honduras envían mensaje de solidaridad y esperanza a Colombia tras mortal terremoto, mientras el número de muertos aumenta y los daños son incontables. Muy buenos días, qué gusto saludarle Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa de ICN. Soy Carlos Soto, estoy junto a Daris Izaguirre para poder informarles y llevarles a ustedes todo lo más reciente que pasa en nuestro país y también en el mundo. ¿Cómo está Daris? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Honduras. Siempre es un gusto informarles a ustedes. Gracias por acompañarnos y esperando que también usted se quede esta hora y media ya que tenemos una agenda cargada de noticias. Hoy, Carlos, ya avanzando con el mes de agosto. Es 12, Estamos ¿cierto? A 12 precisamente. Qué rápido van los días. Ya pronto vamos a estar aquí celebrando los desfiles patrios, por supuesto, con una transmisión especial de ICN. Así es, Carlos. Pero ¿qué le parece si conocemos el clima y el estado del tiempo para hoy? Vámonos por este lado porque tenemos conexión en directo con nuestros periodistas quienes se encuentran en Ciudad Capital. Patricia Carías va a darnos más detalles de cómo amanece nuestra ciudad, cuál es el pronóstico del tiempo que tiene proyectado el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. Así es, Carlos. Recordemos que ayer precisamente ingresaba una onda tropical a nuestro país, pero que sea Patricia que nos dé los detalles. Muy buenos días a Daris, Carlos Soto y a la población hondureña que desde tempranito está conectado con nosotros a través de la pantalla de ICN News y sus diferentes plataformas digitales. Nosotros también en cobertura, en calle desde horas muy tempranas y déjenme decirles que aquí en la capital pudimos observar también en diferentes sectores del país, obviamente pudimos observar el amanecer aproximadamente a las 5:35 de la mañana y las condiciones climatológicas para este día en Francisco Morazán es con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados. Condiciones secas en varias partes del país, pero los remanentes de lluvia definitivamente dejarán todavía lluvias y chubascos en diferentes zonas de Honduras, como el occidente, parte o áreas del centro y oriente. Pero escuchemos lo que han manifestado hasta el momento las autoridades competentes, en este caso el meteorólogo de turno de Senados Copeco. Buenos días, Honduras. Este es el pronóstico para hoy, miércoles 12 de agosto del 2026. Continuarán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, divididos los remanentes de la onda tropical del día de ayer, tendremos algunas lluvias de carácter débiles y dispersas para la parte occidental del país y algunas áreas del centro y el norte. Con respecto a los oleajes, se mantiene de 1 a 3 pies para el Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca.
Bien, esta es parte de la información que nos da a conocer Senados Copeco. A usted que está en casa, siempre también a estar alerta a cualquier cambio que pueda haber en el pronóstico del clima y tomar recomendaciones principalmente para los que tienen a sus pequeños en los diferentes centros educativos y necesitan también estar alerta en cuanto a las lluvias que se podrían presentar en diferentes partes del territorio nacional. Con ustedes en estudios. Muchas gracias, Patricia Carías. Estaremos al pendiente de esta información y también, Carlos, tenemos un contacto en directo con Franklin Rapa, lo tengo entendido. Así es, Franklin Rápalo se encuentra desde otro sector de Ciudad Capital para poder darnos detalles sobre el tema del día, es decir, la audiencia continúa para el exmandatario Juan Orlando Hernández. Franklin, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, igual un gusto saludarte, igual. Un abrazo hasta el estudio a Daris Aguirre y todos nuestros televidentes a nivel nacional. Bueno, sí, hoy es un día marcado en la agenda mediática por el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien hoy se va a presentar a la audiencia inicial. Pero antes, ¿qué sucedió en este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, que está siendo acusado de dos delitos, de fraude y de lavado de activos? Hay que recordar que una investigación del Ministerio Público ha demostrado que el expresidente supuestamente utilizó una red de ONGs para drenar los fondos públicos y que estos fondos terminaron en una campaña política del expresidente en el año 2013. ¿Qué pasó el 3 de agosto? El 3 de agosto se realizó la audiencia de declaración de imputado, donde un juez rechazó la petición de la Fiscalía de enviarlo a prisión preventiva y le dio algunas medidas cautelares como las típicas, ¿no? Como que no pueda salir del país y que se presente semanalmente a firmar el libro en la Corte Suprema de Justicia y pues otras medidas cautelares. Hoy, 12 de agosto, inicia o se da la audiencia inicial, donde el juez evaluará los medios probatorios que presente la Fiscalía y los argumentos de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para determinar si se le abre el juicio oral, o sea, el procedimiento formal a este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, o se le dicta un sobreseimiento, que puede darse en dos escenarios: sobreseimiento definitivo y sobreseimiento temporal. El sobreseimiento definitivo significaría que el expresidente Juan Orlando Hernández se le cierra el caso ya en Honduras y se le podría reabrir en algunas excepciones, pero muy pocas. Prácticamente ahí el caso se termina. El sobreseimiento temporal sería por un máximo de 5 años. En caso de que haya nuevas pruebas, pues se continúa. En ese lapso de tiempo se continúa con el proceso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, y en caso de que no las haya, pues también el caso se cierra después de ese tiempo. Este es el escenario que le espera hoy al expresidente Juan Orlando Hernández. La audiencia inicial no es necesario y no es obligatorio que él se presente como imputado, pero se espera que él llegue. Por tanto, hay un alto contingente de seguridad que se estará instalando en horas tempranas a partir de hoy en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, para que no se den algunos disturbios como los que se dieron en la audiencia de declaración de imputado pasada. Bueno, así está el escenario y por supuesto todos los detalles se los llevaremos a través de ICN y por supuesto el análisis de los juristas de en qué puede terminar esto hoy o cuál es la decisión que pueda tomar el juez que está llevando este caso. Carlos Hidaris, con ustedes. Muchas gracias, Franklin Rápalo. Y en otros temas, el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, advirtió que prácticamente toda la siembra establecida en el corredor seco se perderá debido a la prolongada sequía. En Tomala, Lempira, ya se reportan al menos 600 manzanas de cultivos de frijol y maíz afectados. Pese a las pérdidas, Molina aseguró que por ahora no existe escasez de granos básicos y estimó una producción de unos 70,000 quintales de frijol en el resto del país durante lo que queda del año. El IMA mantiene la venta de frijol a 18 lempiras la libra y las autoridades pidieron evitar compras excesivas y el encarecimiento. El gobierno informó también que se dispone de una reserva estratégica de 120,000 quintales de frijol y 76,000 quintales de maíz.
Así lo informó el subdirector del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, Carlos Moncada. Moncada señaló que el país cuenta con suficiente oferta para responder ante eventuales problemas de abastecimiento. Además, anunció un convenio con Barasupro para ofrecer estos granos con un 25% de descuento en sus puntos de venta. Esto con el objetivo de facilitar el acceso para la población. Sin embargo, los productores y comerciantes han advertido que sí hay dificultades para abastecer de granos básicos. Y sobre las reservas que el gobierno asegura tener para garantizar el abastecimiento al consumidor, el diputado Pedro Mendoza señala que esperan las lluvias que se establezcan en los próximos meses. Advirtió que si estas no llegan, Honduras tendría que importar productos de otros países, una situación que podría afectar tanto a los productores nacionales como el precio de venta en los mercados. Ya en de postrera puede mejorar los inviernos. Acuérdate que a partir de octubre, noviembre, diciembre siempre llueve fuerte y es cuando ya septiembre, octubre es cuando se está sembrando lo que es de postrera y esperamos, verdad, que sea bueno el invierno, porque si no tenía que exportarse productos de es verdad que eso viene a afectar a nuestros productores también, pero la necesidad es fuerte y tenemos que buscar alternativas para nuestro pueblo. En otro orden de temas, escuche bien la justificación que dan las autoridades ante la creciente ola de violencia en nuestro país. La Secretaría de Seguridad afirmó que en Honduras existe una percepción de inseguridad, en este caso, según lo ha confirmado la institución, por una supuesta campaña de desinformación de sectores opositores al gobierno que generan desinformación comunicacional. ¿Quién ha dicho que ha reducido, en este caso, la cantidad de muertes violentas? Pues el asesor de la Subsecretaría de Asuntos Policiales, Igbar López. Él sostuvo que los homicidios registran una reducción global durante el 2026 frente al año anterior. Según las cifras presentadas, entre enero y febrero hubo al menos una reducción de homicidios en los casos que se presentaron también en los meses de 2025. Aunque confirman que en marzo se registró un incremento de 39 casos. Posteriormente se reportó una tendencia a la baja con 33 homicidios menos para junio y 47 menos en julio, para un acumulado de 16 muertes menos en lo que va de 2026. López también reconoció un aumento de delitos como asaltos, robos y extorsiones que atribuyó en parte a la lucha contra el narcotráfico. Es la justificación. La Secretaría de Seguridad niega ola de violencia y defiende una baja en el número de homicidios. Bueno, y contrario a estas justificaciones de las autoridades en seguridad, la congresista Linda Donaire cuestiona que los altos índices de violencia en el país no se han reducido, como destaca el ministro Gerson Velázquez, quien defiende una presunta reducción de homicidios en el país cuando la realidad parece ser otra. No, eso es totalmente falso. Hemos visto más bien cómo la criminalidad ha ido aumentando y realmente esto es preocupante y hay que mencionarlo. Mire, o sea, es tan preocupante y tan alarmante que hoy estamos viendo inclusive niños que han sido, ¿verdad?, secuestrados, por así decirlo, pero que han sido encontrados inclusive sin vida. Imagínense el hecho de que estén ocurriendo este tipo de cosas y que no haya una respuesta también por parte de las autoridades para dar conocimiento y seguimiento y hacer justicia por estas familias, ¿verdad?, que lamentablemente han sufrido estas pérdidas tan valiosas. Y si hemos visto esto, estando en casos de niños, no digamos, actualmente el fin de semana en San Pedro Sula hubo un empresario también que fue asesinado saliendo de su trabajo, saliendo de su empresa. Entonces eso es lamentable. Hemos podido ver cómo más bien ha venido creciendo la criminalidad. Según lo que opinan expertos en la materia, esta pequeña disminución de los homicidios que reporta Seguridad no es suficiente para cambiar la percepción de inseguridad en la ciudadanía hondureña. Es Ana Murillo quien tiene los detalles.
Bien, en compañía del director de Seguridad y Justicia de ASJ, el abogado Nelson Castañeda. Y es que el secretario de Seguridad ha asegurado que durante 2026 han disminuido los homicidios y pues la percepción de inseguridad se debe a una campaña de desprestigio pues contra esta institución. ¿Podría realmente considerarse de esta manera? Bueno, yo creo que no hay otra institución dentro del Estado que maneje datos oficiales como lo es la Secretaría de Seguridad. Son al final los encargados de darnos estos datos preliminares después de que pasan por un proceso de validación ya en una mesa técnica conformada con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero definitivamente con estos datos que nos presenta la Secretaría de Seguridad, pues ya han reportado una disminución de casi el 6.8% de los homicidios. Se ve un número, una disminución leve también en la muerte violenta de mujeres. Hay un poco de aumento en la muerte de jóvenes y de menores de edad. Y las masacres creo que se manejan casi a la misma cifra respecto al año anterior. Entonces, yo creo que más que una campaña de desprestigio, aquí una situación de que difícilmente vamos a cambiar la percepción de la ciudadanía con una disminución leve. Yo creo que eso tal vez, ese es el análisis que podemos nosotros manifestar. Definitivamente en Honduras se necesitan resultados más significativos para que la población se sienta más segura. Pero mientras en el barrio, en la colonia o un barrio cercano sigamos escuchando sobre hechos violentos, mientras se reporte una masacre o una muerte violenta de una mujer o un femicidio, pues definitivamente la percepción va a seguir siendo negativa y de alta preocupación. Así que es ahí donde también tenemos que entender que esto no solo es una labor de la Policía Nacional. Aquí hay todo un aparato estatal que debe de responder, que tiene presupuesto para responder con prevención y reacción, y definitivamente pues nosotros tenemos la esperanza de que esto cambie, ¿verdad? En cada gobierno siempre no perdemos la esperanza. Creo que hay capacidad en el actual gobierno, hay interés de cambiar las cosas, pero definitivamente sin una política o una estrategia no vamos a lograr nosotros ver esos resultados significativos y lograr ese cambio en la percepción ciudadana. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las valoraciones por parte del abogado Nelson Castañeda. Compañeros, con ustedes, estudios. Muchas gracias, Ana. Y el alcalde de Olanchito, y en este caso y presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Juan Carlos Molina, anunció una reunión urgente con el ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, para abordar la creciente ola de violencia que afecta a varios municipios del país. Molina señaló que alcaldes han expresado preocupación por el aumento de asaltos, robos y homicidios, particularmente en Olanchito. Ante esta situación, la AMON busca coordinar acciones con las autoridades de seguridad para encontrar soluciones y dar un giro a la situación que afecta a la población. En Olanchito también se convocó a una reunión de emergencia con representantes de las fuerzas vivas, sector privado, jueces, fiscales, Policía Nacional y sociedad civil. En otro orden de noticias, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, advirtió que Honduras continúa incumpliendo las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en favor de comunidades indígenas y afrohondureñas, especialmente del pueblo garífuna. Esto previo a la evaluación que realizará el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas los días 12 y 13 de agosto. El organismo señaló que persisten escasos avances en el cumplimiento de los fallos relacionados contra los afectados, como los del Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos, además de denunciar la criminalización de comunidades mediante figuras penales como la usurpación y desalojos, lo que agrava la vulneración de los derechos territoriales. Efectivamente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha dado un monitoreo y un seguimiento constante a esta falta de cumplimiento por parte del Estado hondureño a las sentencias en materia de pueblos indígenas y afrohondureños, y por supuesto, hablando específicamente del pueblo indígena garífuna, pues el Triunfo de la Cruz, San Juan, Punta Piedra y por supuesto la muy reciente Cayos Cochinos. Es importante mencionar que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha realizado posicionamientos continuos, especialmente ahora que estamos de cara a la evaluación
evaluación incluso del Estado hondureño por parte del Comité contra la Discriminación Racial. Y los obispos de Honduras expresaron su cercanía, solidaridad y oración al pueblo en este caso, y el gobierno de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que deja cientos de fallecidos y graves daños en el país sudamericano. A través de una carta dirigida a Monseñor Francisco Javier Correa, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, los religiosos hondureños manifestaron su acompañamiento ante la tragedia y destacaron la fortaleza de los colombianos para afrontar la emergencia. En su mensaje, los obispos resaltaron la esperanza y la unidad como elemento fundamental para superar la devastación causada por el sismo. Más allá de lo que hoy se derrumba, se levantará un pueblo unido, solidario y lleno de esperanza, expresaron. El Papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados en el terremoto de Colombia, que será destinada directamente a la Conferencia Episcopal para que se ocupe de su distribución. La suma de estos 100.000 euros se destina directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales, Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que funciona como centro de coordinación para la recaudación y la distribución de la ayuda. Esto con el fin de brindar asistencia solidaria a la diócesis afectada. Así lo informaron los medios del Vaticano. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de 2 aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto. La asistencia fue preparada según las necesidades planteadas por las autoridades colombianas. Bukele explicó que el primer avión partiría la noche del martes 11 de agosto y el segundo el miércoles 12, con insumos de primera necesidad para las familias afectadas. El gobierno colombiano indicó que por ahora cuenta con equipos de rescate y personal médico desplegados, por lo que solicitó principalmente suministros humanitarios. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella agradeció la solidaridad del gobierno y el pueblo salvadoreño ante la emergencia. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional por 3 días para las víctimas o por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja más de 240 muertos según las autoridades regionales. Así lo informó el gobierno. El gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas. Así señala un decreto expedido por la presidencia. Jorge González busca con sus propias manos a su tía bajo las ruinas de un edificio de 4 pisos en Pereira, una de las ciudades más devastadas por el fuerte terremoto en Colombia. Veamos esta fuerte historia que solo es una muestra de la tragedia en Colombia. Jorge González busca con sus propias manos a su tía bajo las ruinas de un edificio de 4 pisos en Pereira, una de las ciudades más devastadas por el fuerte terremoto en Colombia. Como cientos de voluntarios y rescatistas, ha pasado horas buscando a su tía y a otros sobrevivientes del sismo de magnitud 7,4 que el lunes de mañana golpeó con fuerza esta capital cafetera, de casi 500.000 de habitantes, situada a unos 320 kilómetros al este de Bogotá. Pues acá al fondo vivía mi tía, ella vivía solita y pues lamentablemente ya está todavía en los escombros, no la hemos podido sacar
porque en la parte de atrás hay una fuga de gas. Entonces en el momento estamos esperando que con maquinaria la podamos sacar de allá. Pero hasta ahora pues esperando, solo es esperar, no hay nada más que hacer. El hombre de 35 años trabaja sin descanso sobre una pequeña montaña de escombros, pero ha perdido la esperanza de encontrar con vida a la mujer de 87 años que considera como una madre. Pues estaba pendiente. Desde ayer llegué que vine a mi casa y no me he ido. Hasta que no me entreguen el cuerpo, pues no me pienso ir de acá. El balance de muertos y heridos aumenta con el paso de las horas. Pereira es por el momento la segunda ciudad más afectada, después de Cali. En la mañana del martes, los pobladores regresaban a sus viviendas maltrechas para rescatar algunos bienes antes de que colapsaran por completo. El agua y algunos alimentos ya escaseaban en supermercados y tiendas. Casi toda Pereira quedó sin electricidad tras el sismo ocurrido a las 7:34 de la mañana del lunes, y el panorama era desolador en la noche. Es muy triste la verdad, no sé, la luz, estamos sin luz. Esto parece la verdad, como lo he dicho, una ciudad zombie, la verdad, es muy triste, es muy triste. Estela Galvis recuerda los momentos de pánico, el polvo y ella corriendo con su niño y esposo segundos antes de que el edificio de 4 pisos colapsara. Gracias a Dios y le doy gracias a Dios por habernos salvado, porque es que nos salvamos fue de milagro, porque alcancé a sacar a mi niño y mi pareja alcanzó a salir también. Muy triste porque quedamos sin nada, lo perdimos todo lo perdimos, con tanto sacrificio. Los habitantes de Pereira tienen acceso intermitente a internet y red celular. El aeropuerto permanece cerrado y el transporte terrestre hasta la ciudad también enfrenta varios cierres por derrumbes. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el poder hace apenas 4 días, llegó el martes a la ciudad y anunció el alivio en el cobro de los servicios públicos por 3 meses y programas para subsidiar arriendos a quienes perdieron sus vidas. Además, declaró el estado de emergencia en todo el país y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada. Hernández enfrenta este miércoles una nueva cita con la justicia por el caso Pandora 2. El procurador Dagoberto Aspra asegura a un medio internacional que el exmandatario pertenece a una supuesta organización criminal. Tenemos los detalles y el análisis de los posibles escenarios al regresar de la pausa comercial. No nos cambie. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia.
Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News y vea usted, el presidente Juan Orlando Hernández se enfrentará este miércoles 12 de agosto una nueva cita ante la justicia hondureña. Se trata de la audiencia inicial del caso Pandora 2 y en la cual es acusado por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La audiencia se desarrollará después de que Hernández compareciera voluntariamente el pasado 3 de agosto ante el juzgado y en esa primera comparecencia la fiscalía solicitó que el exmandatario fuera enviado a detención judicial. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud y le impuso medidas cautelares distintas a la prisión, entre ellas la prohibición de salir del país. Ahora, en la audiencia inicial, el Ministerio Público anuncia que presentará los elementos de prueba con los que pretende sustentar la acusación contra el exgobernante. La Fiscalía reiteró que mantiene su posición como ente acusador y pedirá detención judicial, argumentando la gravedad de los delitos atribuidos y un posible riesgo de obstaculización de la investigación. En el análisis de los escenarios en el proceso judicial contra el exmandatario, según la jurisprudencia en el caso Pandora 2, el presidente Juan Orlando Hernández podría recibir un sobreseimiento en esta o en las próximas audiencias. Es Ana Murillo quien tiene los detalles sobre esta afirmación. Bien, en compañía del abogado Jaime Rodríguez, ¿qué se puede esperar en esta audiencia del expresidente Juan Orlando Hernández? Sobre todo cuando en casos similares otros imputados han recibido un sobreseimiento. Mire, ve, el día de hoy si termina la audiencia, porque podría ser que dure más de un día, más de una sesión. Para mí, de acuerdo a la experiencia que yo viví como abogado en el caso Pandora, en el caso original, es casi inminente un sobreseimiento definitivo. Abonado ello, está lo más reciente que fue un sobreseimiento que se decretó a favor del también expresidente Porfirio Pepe Lobo. Y la lógica, las máximas de la experiencia, me permiten arribar a la conclusión de que no podría haber un fallo diferente a lo que es un sobreseimiento definitivo, debido a que no se le podría tratar a él diferente a como se le ha tratado a los demás en cuanto a lo que es la valoración de la prueba. Así que por mucho que hayan posiciones en contra del señor Juan Orlando Hernández de manera personal, pero jurídicamente hablando, técnicamente hablando, es casi un hecho inminente de que va a haber un sobreseimiento definitivo a favor de él. Repito, podría ser el día de hoy y si se alargase, pues la audiencia podría ser el día de mañana o pasado, dependiendo de la cantidad de días que implique esta audiencia. Bien, abogados, hay algunas personas, bueno, incluso sectores que han puesto en entredicho la independencia judicial, asegurando que de alguna manera, al estar el Partido Nacional en el poder, está de alguna manera influyendo en este caso, dejando de lado la jurisprudencia. ¿Cómo se podría analizar esos dos contextos? Recordemos que el Poder Judicial no está en poder del Partido Nacional. Anteriormente lo rectoraba una magistrada de filiación de Libre y actualmente lo rectora un magistrado varón de filiación del Partido Liberal. Así que ese tipo de apreciaciones no obedece a la realidad. Lo que sí es cierto es que Juan Orlando Hernández es un fenómeno político que desata muchos comentarios abiertamente en contra o abiertamente a favor. Quienes lo quieren son más o son menos, eso es un tema subjetivo, pero lo que no es menos cierto que quien más lo suele atacar es la clase política básicamente de Libre. Y bueno, lastimosamente confunden o mezclan temas que no tienen nada que ver con este caso, ya que el día de mañana es por un tema de supuesta corrupción que no tiene nada que ver con drogas. Pero acá tratan de confundir y mandar mensajes equivocados para enredar o confundir a la población. Bien, muchas gracias. El abogado Jaime Rodríguez. Compañeros, con ese informe, con ustedes, estudios. En una entrevista con el medio internacional CNN, el procurador de la República, Dagoberto Aspra, dijo estar preparado para defender el Estado de Honduras en la acusación contra el expresidente Juan Orlando Hernández, señalado que no tienen ningún compromiso con él pese a ser miembro del Partido Nacional y asegurando que tienen todas las pruebas para demostrar su supuesta culpabilidad en el caso que se le imputa. Esta investigación reveló que el daño patrimonial del Estado supera más de los $10 millones
nosotros como miembros también del Partido Nacional, que estamos enfrente de diferentes instituciones, hay muchas personas que nosotros no tenemos ningún compromiso con Juan Orlando Hernández. Él cree que por haber sido presidente de Honduras en 2 periodos consecutivos, haber sido presidente del Congreso Nacional, haber controlado diferentes organismos del Estado de Honduras durante más de 20 años, la mayoría de las personas tenemos que temerle o que le debemos algo. Nosotros no le debemos absolutamente nada a Juan Orlando Hernández. Nosotros vamos a asumir esta responsabilidad que tenemos al frente de esta institución. Mañana voy a estar de manera personal en la audiencia inicial, donde vamos a aportar medios de prueba para poder vincular al proceso a este señor y que la Procuraduría pueda ejercer la acción civil resarcitoria en su momento y recuperar activos para poder indemnizar el daño patrimonial que se le ha hecho al Estado de Honduras. De igual forma, Aspra acusó que el expresidente Juan Orlando Hernández es miembro de una organización criminal y afirmó que habría amenazado a la representante o la representación de la Procuraduría General de la República durante la audiencia de imputado que se llevó a cabo la semana anterior. Porque nosotros alegábamos y sustentábamos dentro de un medio de prueba que fue presentado de un perfil de quién es Juan Orlando Hernández, que había riesgo de reiteración a una estructura criminal que se sospechaba que él pertenecía, y por ese hecho había riesgo de contaminación de fuentes de prueba. Creo que esa fortaleza de solicitud que hizo la Procuraduría fue lo que a él realmente le molestó, porque eso está plasmado en el video, porque hay video y hay audio de esa audiencia. Nosotros presentamos un medio de prueba que elaboró el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, donde concluye de que el señor Juan Orlando Hernández, cómo él ha llegado a los diferentes puestos, qué es lo que él ha hecho, cuál ha sido su forma de comportarse frente al Estado y con el poder que él ha tenido, la utilización de recursos bajo discrecionalidad, por lo cual nosotros consideramos de que sí es parte de una estructura criminal. Eso se planteó en la audiencia, yo creo que eso le molestó a él y por eso encaró a los miembros de la Procuraduría. El Procurador General de la República también cuestionó la capacidad del juez que tiene a su cargo el caso Pandora 2, en el que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta un proceso judicial por presunto daño patrimonial al Estado. Bueno, Rey, realmente nosotros no creemos que el juez que está al frente de la causa tenga la capacidad para afrontar la magnitud de este caso, un caso de alto perfil. Es un caso que genera una alta expectativa y pone a prueba el sistema de justicia. Es un juez nuevo, no tiene mucha experiencia, es un juez que está, si bien es cierto, dentro de estos juzgados de criminalidad organizada, previamente podemos decir de que este expediente era manejado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque el señor Hernández Alvarado en su momento era diputado del Parlamento Centroamericano y gozaba de la prerrogativa de un procedimiento para perseguir altos funcionarios. Nosotros, como le digo, como el PGR, nosotros planteamos que se tuviera detención judicial porque creímos que era la medida idónea para evitar contaminación de fuentes de prueba. Nosotros, el día de mañana, vamos a aportar pruebas, hay peritos, hay testigos que de cierta forma se ven intimidados por la forma en que este señor se traslada dentro de la ciudad, acompañado de un gran número de guardaespaldas que lastimosamente el Estado se los tiene que proporcionar, y nosotros esperaríamos que la medida más idónea para el Estado de Honduras y para él es que esté en una unidad militar, porque el aparato de seguridad que él mantiene es excesivo para cualquier funcionario del Estado. Y vea usted, tras esta entrevista, el expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que está listo para defenderse ante el Ministerio Público. Rechazó las declaraciones del procurador Dagoberto Aspra, calificándolas de completamente falsas. Hernández afirmó que enfrentará las acciones que correspondan y defendió su posición ante los señalamientos realizados en su contra. Y cuando este señor que se hace pasar por procurador llega a ver el audio completo, el video, se da cuenta que está diciendo algo que no es cierto. Y resulta que después sale diciendo que un perito le informó que mi lenguaje corporal era el que estaba enviando las amenazas. Todo lo contrario, hablé con el corazón, hablé en mi condición de abuelo, de padre, de alguien que quiere que su país no vuelva por ese camino del odio entre hermanos. Pero ha seguido con el tema y de todas maneras nos vamos a enfrentar en la arena de un juzgado
del Poder Judicial, como debe ser, respetando el derecho, el debido proceso. En otros temas, el diputado liberal Carlos Umaña expresó su sorpresa y decepción por el sobreseimiento definitivo otorgado a la exdiputada nacionalista Gladys Aurora López, al considerar que algunos procesos contra exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández están siendo resueltos con rapidez. Umaña cuestionó la independencia de los tribunales y afirmó que estas decisiones podrían reflejar una justicia partidaria y selectiva. A su juicio, existe el riesgo de que investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción queden en la impunidad pese a los señalamientos y procesos iniciados. El parlamentario también mencionó el caso de la exministra de Salud Alba Consuelo Flores y los procesos vinculados al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Advirtió que no le sorprendería que otros exfuncionarios obtengan medidas favorables e incluso que se revisen casos de personas que ya fueron condenadas. La trayectoria política de Gladys Aurora López ha estado marcada por señalamientos, procesos judiciales y decisiones de tribunales. Repasamos esos principales episodios que han rodeado a la exdiputada nacionalista y actual delegada, así como lo escucha, delegada presidencial del gobierno del presidente Narri Asfura. La trayectoria política de la exdiputada nacionalista y actual delegada presidencial Gladys Aurora López se ha visto acompañada por diversos señalamientos públicos y procesos judiciales relacionados con actos de corrupción. Uno de los primeros cuestionamientos públicos se registró en el año 2016, cuando el COPIN denunció conflictos vinculados con los proyectos hidroeléctricos La Aurora y Los Encinos en el departamento de La Paz. 2 años después, el nombre de López apareció en el caso Pandora, una investigación presentada por la entonces Maxi sobre el presunto desvío de más de 282 millones de lempiras provenientes de fondos públicos. En este expediente también fue acusado su esposo. La imputación inicialmente contempló el delito de lavado de activos, aunque posteriormente fue reclasificada como encubrimiento. Ese mismo año surgió el caso Arca Abierta, en el que López fue acusada junto con otros diputados, exdiputados y familiares de presuntamente participar en el desvío de más de 21 millones de lempiras mediante la organización no gubernamental la Asociación Planeta Verde. Para el año 2019, el juez natural dictó auto de formal procesamiento contra López y otros imputados por el delito de malversación de caudales públicos. En el 2021, López fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la denominada lista Engel, un listado de funcionarios y actores políticos de Honduras, Guatemala y El Salvador señalados por corrupción significativa u otras conductas contempladas en la legislación estadounidense. En el caso de López, el documento estadounidense la vincula con el caso Arca Abierta. El expediente judicial volvió a tomar relevancia en diciembre del año 2024, cuando el Ministerio Público presentó un nuevo requerimiento fiscal contra López por el presunto delito de malversación de caudales públicos por uso diferente. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se relacionaba con materiales gestionados para un proyecto de electrificación en la comunidad de La Ceibita, en Opatora, La Paz, que posteriormente habrían sido utilizados en un proyecto privado en San Pedro Sula. Para el año 2025, un juez natural determinó que López podía enfrentar el proceso en libertad, pero le impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. La situación judicial del caso Arca Abierta volvió a cambiar en el presente año. El tribunal dictó auto de formal procesamiento contra Gladys Aurora López y otros 5 imputados por el delito de malversación de caudales públicos. El caso de López permanece como un ejemplo de la complejidad de los procesos anticorrupción en Honduras y de los distintos desenlaces que han tenido las investigaciones iniciales durante los últimos años. Y más de 14,000 casos permanecen en mora judicial, mientras expertos cuestionan que los esfuerzos por lograr un sistema de justicia funcional siguen chocando con la politización y la influencia del partido de turno sobre las decisiones judiciales. Advierten que en casos de alto impacto por perjuicio a la administración pública, algunos acusados terminan sobreseídos, pero los recursos perdidos por el Estado no siempre regresan a las arcas públicas. Brian Ordóñez a esta hora de la mañana nos amplía esta información. Buenos días. Así es, compañeros. Precisamente sobre este tema lo abordamos con el abogado Luis León. Cuando hay casos de alto impacto que
trabajos realiza la Fiscalía o la Justicia en Honduras? Abogado, ¿Honduras ha avanzado realmente en la independencia judicial o la justicia todavía responde en cierta medida al poder político que está en turno? Bueno, yo creo que hay que tener claro que justicia tardía no es justicia y que cuando los procesos judiciales demoran o solamente se aplican por intereses políticos o algunos se someten a ellos cuando sus partidos están en el poder, demuestra de que Honduras no ha podido dar un paso hacia un sistema judicial sólido. Demuestra la politización y el control que el poder tiene sobre un sistema judicial que debería ser independiente. Claramente han habido esfuerzos, pero no se ha logrado catalizar un sistema de justicia realmente funcional. La mora judicial lo determina, más de 14,000 casos que todavía no han sido resueltos. Un ministerio público que baila a los intereses políticos del partido que esté en el poder. Entonces yo creo que es evidente que el sistema judicial en Honduras todavía no está dando los resultados que el pueblo hondureño necesita, especialmente en temas de alta sensibilidad. Violencia doméstica, violencia contra la mujer, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la auditoría y la investigación. Digamos, lastimoso porque gastamos miles de millones anualmente y el sistema judicial aún no responde. Cuando vemos casos como el de Gladys Aurora López, en los que se dictan sobreseimientos, ¿qué debe analizarse para determinar si fue una decisión estrictamente jurídica o si hay influencia política? Bueno, lo que hay que evaluar es cómo se implementó el proceso. Cuál fue la acusación, cuáles fueron los medios de prueba para desvirtuar la acusación y cuáles fueron los criterios establecidos por el juez, la fiscalía y la defensoría para llegar a esa conclusión. Lo que yo veo más allá de eso es, un sobreseimiento definitivo, lo que refleja es aplicabilidad de ley. Si los elementos disponibles determinan de que se puede dar un sobreseimiento, se da. El tema es la justicia. Todas las personas que han sido acusadas en Honduras por delitos de corrupción, malversación de caudales u otro tipo vinculado a la administración pública, a veces quedan sobreseídos o a veces purgan prisión, pero los dineros perdidos nunca vuelven al pueblo. No hay justicia, no se resarce el daño. Entonces yo creo que estamos todavía, muy inmaduros en cómo el sistema de justicia funciona y qué resultados debe darle a un pueblo que cada día se empobrece más por corrupción y otros delitos. Bien, compañeros, a esta hora de la mañana, con este breve análisis sobre la independencia judicial, retornamos a los estudios. Gracias, Brian Ordóñez. Pasamos a otros temas, Daris. Muy importante esto que ha dado a conocer la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y también desde el Congreso Nacional, porque ya hay un dictamen final en donde se reforma la ley contra el lavado de activos que se presentará ante el Poder Legislativo de nuestro país. Esta plantea nuevas reglas para fortalecer el control sobre los recursos que se mueven en plataformas y sistemas digitales. Uno de los principales cambios es la incorporación de disposiciones para regular los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales, con el objetivo de evitar que estas nuevas tecnologías sean utilizadas para ocultar o movilizar dinero de origen ilícito. La reforma cobra relevancia ante el crecimiento de actividades económicas vinculadas al mundo digital, entre ellas las desarrolladas por creadores de contenido, quienes pueden recibir ingresos a través de plataformas, transferencias y otros mecanismos eléctricos. Aunque el dictamen no establece una regulación específica para los creadores de contenido, sí busca fortalecer los mecanismos para identificar el origen de los recursos y detectar operaciones que puedan representar riesgo de lavado de activos o financiamiento de actividades ilícitas. El proyecto también fortalece las facultades de instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera para supervisar operaciones y aplicar medidas basadas en el nivel de riesgo. Además, contempla mejorar el rastreo, aseguramiento e incautación de bienes vinculados con actividades ilícitas en un intento por adaptar el sistema hondureño a las nuevas formas de mover dinero y cumplir con los estándares internacionales del Gafi y Gafilat. Y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros busca supervisar los ingresos de creadores de contenido digital y TikTokers en Honduras para evitar el lavado de activos. Sin embargo, expertos señalan que regular estas plataformas exige reformas legales y mayor capacidad institucional.
La Comisión Nacional de Banca y Seguros busca fortalecer la vigilancia sobre los ingresos de creadores de contenido ante el riesgo de que fondos ilícitos ingresen mediante plataformas en Honduras. El presidente de la CNBS, Nicolás García, señaló que corresponde a los bancos realizar la debida diligencia, identificar actividades sospechosas y reportarlas oportunamente a las autoridades competentes. La comisión actúa conforme al mandato legal. En ese sentido, la comisión tiene por ley supervisar las APNFD, las actividades y profesiones no financieras designadas. Dentro de ese marco, los TikTokers no están dentro de ese marco. Legalmente, pues no se puede hacer una supervisión, digamos, hacerle una supervisión a un TikToker en particular. Lo que sí hace la comisión a través de los sistemas de reportes de operaciones sospechosas es que a través de los bancos que tienen que hacer la debida diligencia con cada uno de sus clientes, incluyendo los TikTokers si tienen una cuenta en Banco Nacional, pues sí tiene que darle, digamos, el seguimiento a efectos de poder satisfacer todos estos requisitos. El abogado Sigfrido Cepeda aseguró que Honduras enfrenta dificultades para perseguir operaciones sospechosas debido a limitaciones institucionales que dificultan regular y supervisar adecuadamente estas actividades económicas digitales de forma efectiva. La UIF tiene un problema serio con el reporte de operaciones sospechosas. Si nosotros no podemos ni siquiera regular las operaciones sospechosas que generan los bancos, porque lo hacemos de forma manual al día de hoy, habiendo tecnología como el uso de Machine Learning y Big Data, que es tecnología de punta, no tenemos la capacidad realmente, nosotros estamos a años luz de poder tener la capacidad real de poder combatir este tipo de actividades porque no contamos con los medios, esa es la realidad. La economista Patricia Burtet sostiene que si la CNBS pretende regular estos ingresos, será necesaria una nueva legislación, ya que el marco jurídico actual no contempla estas operaciones de forma clara. Si la Comisión Nacional de Banca y Seguros quiere controlar el ingreso de estas personas, habría que revisar si las leyes realmente llegan hasta ahí, porque sería una novedad para este gobierno ese tipo de control. Y si el control es una auditoría sobre ingresos y declaraciones, eso tiene que ver también con diferentes leyes. El experto en seguridad Nelson Castañeda considera que el crimen organizado siempre buscará atajos para lavar activos. Por ello, especialistas plantean controles sobre plataformas internacionales, declaraciones tributarias y origen financiero. Siempre el crimen organizado va a buscar mecanismos donde el Estado no tenga control para aprovecharse y así pues ejecutar acciones como el lavado de activos. Porque son plataformas no auditables que no se rigen bajo una normativa local o nacional y pues definitivamente pueden incurrir en un alto riesgo para la economía del país. Los recursos generados por TikTokers pueden provenir de publicidad, regalos virtuales, transmisiones, patrocinios y acuerdos comerciales, dinero que las plataformas internacionales canalizan hacia cuentas bancarias de manera directa. La debilidad jurídica e institucional en Honduras se focaliza en que no existen mecanismos suficientes para establecer el origen de las grandes transferencias, verificar obligaciones financieras y tributarias y detectar movimientos potencialmente vinculados al lavado de activos, ya que las donaciones en esas plataformas no vienen de perfiles verificados. Para ICN News, Ana Murillo. A petición del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aplaza de nuevo la discusión de reformas energéticas hasta la próxima semana. La contrapropuesta liberal plantea más beneficios para los generadores renovables que para la misma estatal eléctrica. Tenemos los detalles y el análisis al volver de esta pausa comercial. No nos cambie. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Súper fácil. Qué rapidito. Súper rápido. Me encanta. Yo nunca había visto eso en una aplicación. Igual. Facilita a uno buscar y hacer lo que necesita hacer. Pago de tarjeta de crédito, servicios. Siento que como no tengo que entrar a otra aplicación, todo está en un solo sentido. Pues. Fabuloso. Yo la describiría moderna. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chancas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Bueno, y como lo adelantaba Carlos, y pese a que se esperaba que ayer martes se iniciara el debate, el Congreso Nacional pospuso la discusión de la reforma energética luego de una solicitud del Poder Ejecutivo que pidió más tiempo para analizar la contrapropuesta presentada por la bancada del Partido Liberal. El diputado liberal Alberto Cruz explicó que el documento ya está en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si acepta la propuesta en su totalidad o si plantea observaciones antes de que regrese al Legislativo para continuar el debate. Cruz defendió la disposición de su partido para alcanzar consensos y señaló que la discusión es urgente por el impacto que tendrá en el futuro energético del país. Se espera que la iniciativa vuelva al Congreso la próxima semana, aunque todavía no hay una fecha definida. El diputado liberal Fernando Castro menciona que la contrapropuesta de reformas al subsector energético seguirá en construcción para ser presentada la próxima semana. La propuesta lleva varias semanas en espera a petición del Partido Liberal de Honduras. La propuesta nuestra, que se llama Ley de Justicia Eléctrica, está muy completa, pero aún hoy, el día de hoy, le estábamos agregando todavía un par de articulados que nos han estado recomendando y que también ayer en la reunión de bancada salieron muchos comentarios de acuerdo a los compañeros y pues muchos estaban muy acertados y estaban muy puntuales en lo que andamos buscando nosotros con nuestra ley, así que están siendo introducidos en esta ley. Nosotros ya pues el primer borrador se lo pasamos al presidente del Congreso y yo creo que él va a determinar cuándo será prudente pues poder discutir ya en su tercer debate la de ellos, pero en la de ellos nosotros queremos que introduzcan todas las que nosotros tenemos en nuestra ley de justicia eléctrica. El diputado Kilber Bertrán advirtió que Honduras pierde alrededor de 52 millones diarios de lempiras mientras continúa dependiendo el consenso para aprobar la reforma energética. Seguimos perdiendo 52 millones de lempiras al día, que es una verdadera pena, señaló el legislador. Todavía no están los votos necesarios para esta reforma, por eso no se discute en el tercer debate. Esperaremos que en los próximos días haya un poco más de conciencia realmente en lo que está ocurriendo con la ENE y mientras eso pasa, lastimosamente seguimos perdiendo 52 millones de lempiras al día. De acuerdo que debería de haber de integración, pero para eso yo tengo que ser también congruente y decir que debe de ser una posición del Partido Liberal. Pero cuando yo veo que hay una propuesta, pero hay un sector que no lo apoya,
y hay varios grupos, eso también definitivamente es un tema que hay que hablarlo. Pero mientras se llega a esos consensos, obviamente seguimos perdiendo 52 millones de lempiras al día, que es una verdadera pena. Nos enlazamos en directo con el periodista Franklin Rápalo. Conversa a esta hora de la mañana con el analista y economista Wilfredo Girón. Considera que el gobierno debe enfocarse en reducir esas millonarias pérdidas en la estatal eléctrica. Franklin, buenos días, contigo. Bien, muchas gracias. En este momento acompañado del doctor Wilfredo Girón para que me dé su punto de vista sobre el tema de las reformas energéticas. Doctor, previo a esta entrevista usted me decía, ahorita hay que enfocarse en lo importante, que es la emergencia, reducir las pérdidas, porque la reforma en cualquier momento se puede dar. Definitivamente, yo creo que el Estado ha perdido tiempo porque en realidad estamos perdiendo dinero. Invertir en pérdidas, eso es rentable para el Estado. Hay que conseguir dinero. Incluso en esa línea, yo creo que el Banco Central bien puede financiar el proyecto de control de pérdidas. Bien lo puede financiar porque tiene suficientes reservas. No va a pasar ahí si saca $1.000 millones. No pasa absolutamente nada. La estabilidad no se pierde. La estabilidad con relación al dólar no se pierde porque tenemos suficientes reservas. Entonces, ese proyecto hay que apoyarlo. Hay que apoyar el proyecto de reducción de pérdidas como Estado. El problema, repito, es que se han perdido demasiado tiempo. Se ha perdido demasiado tiempo porque ya estamos en agosto, ya se fue este año. Entonces, esas cosas hay que hacerlas rápidas. Entonces el Estado se concentró en las reformas, que supuestamente las reformas iban a solventar todos los problemas del ENE, y dejaron en segundo plano lo inmediato. Entonces hay que atender las pérdidas y el problema de los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles, ¿cuál es el problema de los precios de los combustibles? Pues que vienen importados, vienen de otro lado. Entonces, en ese aspecto, yo creo que debe ya en el Congreso impulsarse medidas para impulsar los renovables. Eso es un hecho. Incluso impulsar los pequeños proyectos renovables con paneles solares y otros medios, principalmente los paneles solares. Todas estas medidas deben de ir en conjunto para atender los dos grandes problemas que tenemos ahorita en este momento, inmediatamente, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque estamos ante una crisis energética. Por un lado, pues, los combustibles y por otro lado, la falta de acciones con el proyecto de reducción de pérdidas. Doctor, va a ser complejo que se den estas reformas, tomando en cuenta, y lo que hablábamos también, que hay tres elementos, que es técnico, económico y político. ¿Realmente esto se puede tardar más, esta reforma? Definitivamente, porque hay muchas cuestiones. El aspecto económico pesa, porque hay grupos de poder interesados. Yo creo que las reformas deben de ir encaminadas a solventar el problema energético del país, que beneficia al pueblo hondureño. Pero si los políticos se vuelven caja de resonancia de los intereses privados, estamos fregados como ha pasado en otras veces. Por ejemplo, lo que pasó en 2013, meter 1.200 megavatios aproximadamente sin licitación, eso obedeció a intereses privados y eso quebró al ENE. Eso quebró al ENE. En el 2015 ya el ENE estaba quebrada. Entonces necesitamos reformas que beneficien al pueblo y no intereses politiqueros para beneficiar a grupos de poder. Agradezco mucho el punto de vista, el análisis del doctor Wilfredo Girón, acompañándonos esta mañana en ICN News. Regreso con ustedes. Y los liberales parecen defender más a los generadores de energía renovable que a la estatal eléctrica. El diputado liberal Francis Cabrera planteó incorporar las energías renovables en las reformas energéticas, al señalar que su costo ronda los 10 centavos de dólar por kilovatio, frente a los 40 centavos de dólar de fuentes como petróleo, búnker y diésel. Advirtió que mantiene la dependencia de los combustibles fósiles y seguirá elevando el precio de la energía en Honduras. Que se introduzcan en igualdad de condiciones las energías renovables, porque son más baratas, porque valen 10 centavos de dólar
contra 40 centavos que vale el petróleo, que vale el búnker, el diésel. Entonces, si queremos una factura reducida, hay que comprar barato. Eso es energía renovable. Si seguimos dependiendo del petróleo, la energía seguirá subiendo. La bancada liberal propone, no se trata de oponerse a todo solamente porque sí, o venir a insultar, a ofender, a descalificar. Ese no es el trabajo del diputado. El trabajo del diputado es proponer. La contrapropuesta del Partido Liberal en materia energética contempla una serie de beneficios dirigidos a los generadores de energía, entre ellos contratos obligatorios de hasta 10 años con las empresas distribuidoras y una exoneración del impuesto sobre la renta durante una década, de acuerdo con lo establecido en la denominada Ley de Justicia Energética, presentada como contrapropuesta por el Partido Liberal. Esta también plantea que los generadores privados de energía que actualmente mantienen contratos puedan continuar con ellos hasta su vencimiento, mientras que los costos asociados a estos acuerdos podrían ser trasladados, así como lo escucha, a los que pagan la tarifa, es decir, a nosotros como consumidores. Otro de los puntos que contempla es un pago provisional de $8.78 por kilovatio mes para todos los generadores que cuenten con potencia firme. Asimismo, los autogeneradores recibirían una remuneración por los excedentes de energía que inyecten a la red. Y por su parte, la Asociación Hondureña de Energía Renovable plantea una serie de incentivos adicionales para el sector energético. Entre sus propuestas se encuentra la ampliación de las exoneraciones para equipos, componentes, materiales y servicios utilizados por los generadores renovables. La organización también propone establecer un precio mínimo garantizando el mercado de oportunidad para los proyectos de energía renovable y almacenamiento, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a sus ingresos. En cuanto a las microredes y macroredes, la propuesta de AER contempla permitir la integración vertical y la posibilidad de que estos sistemas operen sin exclusividad territorial. La crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa profundizándose. Un informe de ASJ potencia, en este caso, la realidad de nuestro país Honduras, en donde se revela un déficit de la estatal que superó los 11.187 millones de lempiras a julio de este año 2026. El principal problema son las pérdidas de energía, que entre enero y julio representaron 8.469 millones de lempiras, equivalentes al 65% del déficit operativo. Honduras pierde actualmente cerca del 35% de energía eléctrica, mientras el Estado ha colocado 10.250 millones de lempiras en bonos durante el 2026, esto para financiar las operaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La deuda histórica de la estatal ya alcanza los 124.458 millones de lempiras. El informe también señala que 10.612 millones se pierden cada año por hurto de energía, conexiones clandestinas y manipulación de los medidores. ASJ y Potencia Honduras plantean reducir las pérdidas al 15% en los 20 circuitos más problemáticos, lo que permitiría recuperar unos 3.401 millones de lempiras anuales. La organización advierte que sin reformas profundas y una gestión técnica de la estatal, las pérdidas continuarán agravando las finanzas públicas de nuestro país.
Y vea usted lo que está pasando o la realidad de la estatal eléctrica continúa profundizando las pérdidas. Según estos datos que revela ASJ, se deja ver la necesidad de buscar soluciones urgentes para nuestro país. Los datos brindados por ASJ dejan un panorama claro sobre el agujero fiscal que representa la ANE para el Estado. Sin embargo, lo que más preocupa es el déficit que presenta la empresa al cierre de julio de este año, que supera los 11.000 millones de lempiras. Este déficit además se financia con transferencias desde la Administración Central de nuestros impuestos, que en vez de ir a salud, a educación, a seguridad, pues van a este agujero fiscal. El principal problema son las pérdidas de energía, que entre enero y julio representaron 8.469 millones de lempiras. Esto equivale al 65% del déficit operativo de la estatal, una de las principales causas que la ha llevado a números rojos. Están muy acertados en la preocupación del tema de pérdidas. Las pérdidas técnicas y no técnicas son una gran parte del problema financiero, aunque no el único problema financiero de la ENE. Pero sí es un tema en el que ya tomamos acción en ciertas partes del país, principalmente en Valle, en Ocotepeque, Copán y ya en Tatumbla también, para agarrar diferentes zonas, diferentes pilotos, cómo los vamos arreglando, cómo vamos estabilizando nuestras redes para que haya una mejor calidad de servicio para la población. Los datos presentados en el informe son importantes para que el Estado tome decisiones acertadas y reduzca esta carga financiera que recae sobre la población. Hoy, un dato relevante, datos de cómo, rutas a seguir para la reducción de pérdidas, pues algo muy importante para nosotros. La organización recomendó implementar un plan de reducción de pérdidas que funcione y evitar cometer los mismos errores del pasado en esta difícil misión. Franklin Rápalo, ICN News. Y el Congreso exige a Salud reglamento de ley de vacunación ante casos de sarampión. Pero ¿de qué se trata? Aquí le contamos los detalles al regresar de una pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la construcción, reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario. Pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Daris, ¿usted ya se dio cuenta que Banco Atlántida tiene una nueva aplicación? Sí, Carlos, y precisamente yo ya la tengo y la verdad que me encanta. Es más moderna, fácil de usar y súper rápida. Cuéntenos qué funcionalidades nuevas tiene.
Muchas. Usted puede abrir una cuenta de ahorro en dólares o lempiras, cobrar sus remesas. Y algo importante, Carlos, es que el token de seguridad ya viene integrado en esta aplicación. Además, tiene una experiencia más intuitiva y segura para que realice todas sus transacciones y gestione desde donde esté. ¿Y cómo puedo descargarla? Muy fácil. Ingresa a la tienda de aplicaciones de su celular y la puede encontrar como Atlántida HN. Ahora mismo la descargo y usted que nos ve, ¿qué espera? Descargue y descubra la nueva app de Atlántida. Todas las mejoras que tiene para usted. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa está solicitando que se modifique o que se derogue la ley de empleo parcial o temporal porque no es aplicable. Patricia Carías a esta hora de la mañana tiene reacciones completamente en directo. Patricia, buenos días nuevamente. Gracias, Carlos. En esta ocasión estoy junto a la experta en finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Nancy Ochoa. Importante también analizar en cuanto a esta propuesta, una ley que fue aprobada para facilitar la generación de empleo a solicitud de varios representantes de la empresa privada. Sin embargo, al parecer la misma empresa privada ha mencionado la falta de resultados de la misma. ¿Cuáles son sus evaluaciones al respecto? Bueno, en primer lugar, entender que la ley por sí sola no es capaz de generar oportunidades laborales porque debe de venir acompañada de otros elementos y condiciones de competitividad, apoyo por parte del gobierno y otras condiciones no están presentes. La ley, como mencioné al principio, no tiene esa capacidad. Por otro lado, creo que al hacer una comparación entre la ley actual y la ley que se derogó, hasta cierto punto obliga a la empresa privada a cumplir estatutos laborales que se traducen en costos para la misma empresa y obviamente no resultan, no se traducen en términos de ganancias, ¿verdad? Entonces creo que a estas alturas la empresa privada ya se dio cuenta de que hay que cumplir con esas obligaciones y que no es tan flexible dicha ley, como mencioné anteriormente, en comparación a la ley anterior. ¿Qué valoración podemos hacer? Bueno, una ley con poco resultado, justamente porque no tiene los complementos necesarios y una contradicción por parte de la misma empresa privada y que, bueno, al final, por más leyes que se hagan, que se reformen, si no hay voluntad por parte de las partes involucradas, valga la redundancia, no se va a traducir en mejores espacios laborales, que es lo que necesita la población en estos momentos. ¿A qué se está enfrentando una población joven, por ejemplo, que tiene que emigrar debido a la falta de alternativas en los empleos? Las mujeres que durante años han luchado por un espacio laboral. ¿Qué tiene que exigir una ley de este tipo para que no represente o no haya porcentajes de pobreza extrema, de falta de acceso también a servicios básicos? Bueno, en primer lugar, la población joven en este momento
se enfrenta a privación de oportunidades que dignifiquen el trabajo, a precarización del mismo, porque ¿cuál es el espacio al que están acudiendo laboralmente hablando los jóvenes? A la informalidad. Hemos visto cómo ha crecido las ventas, por ejemplo, en líneas, negocios que no son sostenibles, que no duran cierto tiempo, justamente porque no hay un acompañamiento, no hay apoyo desde las políticas públicas, y si lo analizamos desde la empresa privada, vemos que también no hay una conexión entre lo que es la oferta laboral y la demanda laboral. Repito, el problema no es exactamente la ley, es todo lo que hace falta dentro de ese engranaje. ¿Y qué más se necesitaría por parte de la empresa privada? Bueno, que se haga una reflexión sobre lo que realmente se requiere, lo que ofrece, valga la redundancia, esta oferta laboral de cara a lo que hay entre la disponibilidad de talento humano de esta población joven, mujeres, madres solteras. Bien, muchas gracias a Nancy Ochoa. Ella evalúa también lo que podría pasar con esta ley de empleo parcial y ante la solicitud o observaciones constantes por parte de representantes de la empresa privada tras su ejecución. Regresamos a estudio. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva app Atlántida. Banco Atlántida presenta. Las remesas representan un alivio económico para miles de familias en nuestro país, pero su impacto puede ser aún mayor si se administran correctamente. Veamos esta información en nuestra sección económica. Para miles de hogares hondureños, las remesas son un ingreso esencial que ayuda a cubrir alimentación, educación y servicios básicos. Sin embargo, especialistas en finanzas personales recomiendan aprovechar ese dinero más allá del consumo inmediato. Una de las principales recomendaciones es elaborar un presupuesto para identificar las prioridades del hogar y destinar una parte al ahorro, aunque sea una cantidad pequeña. También es aconsejable utilizar parte de las remesas para reducir deudas o invertir en educación, capacitación o un pequeño emprendimiento que genere ingresos adicionales. Los expertos señalan que depender únicamente de las remesas puede representar un riesgo si los envíos disminuyen o se suspenden, por lo que es importante crear un respaldo financiero. Administrar cada envío con planificación permite que las remesas no solo alivien las necesidades del presente, sino que también contribuyan a una mayor estabilidad económica para toda la familia. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN, Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida. La Fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente.
Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Nicolás Martel, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto denominado Ley de Reconocimiento, Dignidad y Protección Integral a la Población LGBTIQ+. La iniciativa busca reconocer a esta población como un grupo que requiere protección frente a la violencia y discriminación. Según Martel, la propuesta surge también de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado hondureño, por lo que plantea atender obligaciones internacionales. El proyecto pretende establecer medidas de protección y garantizar derechos de esta población. La iniciativa deberá ser analizada y discutida por el legislativo antes de una eventual aprobación. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión informativa. Queremos agradecer la oportunidad que nos ha dado de ingresar hasta sus hogares para informarse con nosotros. Así es, Carlos. Sigue en programación de ICN News porque en punto de las 7:30 comienza Más Conscientes con Oscar Estrada. Y en punto de las 9 tenemos Doctor Talks, así que pendientes de nuestra programación. Feliz día para todos. Que estén bien.